Entonces empezaban a llegar a los bares, se llevaban a la gente. Sobre todo a mediados de los 80s o finales de los 80s. Y a veces la policía simplemente entraba a los bares. Me tocó estar en una de esas. Esas políticas represivas se dieron principalmente, o su punto más alto se dieron en 1987. Donde la policía simplemente entraba y empezaba a pedir cédulas. O sea, con el criterio de ellos era de si había algún menor de edad, pero no. Era simplemente amedrentar a la gente que estuviera en bares gays o lésbicos. Entonces, digamos, la redada de Oscar Arias fue como un punto culminante, pero de algo que venía de atrás, que tenía muchos antecedentes y muchas expresiones de violencia de un montón de formas diferentes, ¿verdad? Se hace una redada muy grande en un bar que era el bar de moda de la alta curnia en este país, que se llamaba La Torre. Era un bar donde iban diplomáticos, hijos e hijas diplomáticos, personajes públicos, ¿verdad? Y empiezan a meterlos en las perreras que se llamaban entonces los cajones de la policía. Estaban las cámaras de televisión y empezaron a darse cuenta. No todos se identificaban, ¿verdad?, con esa identidad LGBT, sino que había muchas otras personas. Intelectual, artístico, etcétera, saquen una carta pidiendo que se detengan estas redadas. Se fueron a recoger firmas y firmas y firmas y firmas para poder sacar la carta. Y de las que más firmaron, o sea, de las que más se firmaron ahí fueron mujeres también. Que aunque muchos políticos y gente de renombre, profesionales, la firmaron, poco querían hablar del asunto en medios de comunicación, ¿verdad? Fue más una mediación política. Primera vez que se hacía un llamado hacia el gobierno criticando esa cantidad de redadas indiscriminadas que se estaban llevando a cabo. Y eso genera, digamos, dentro de la comunidad, básicamente los gays, organizarse. Usualmente se ve a esa carta del 5 de abril como uno de los momentos históricos, ¿verdad?, de la memoria LGBT en Costa Rica. Incluso uno de los grupos políticos de activismo que surgieron después se llamó 5 de abril, ¿verdad?, un poco como en remembranza de ese evento histórico que era importantísima, porque de alguna forma marca el inicio también del apoyo a la población LGBT de diferentes sectores del país. Por el lado de las lesbianas, en realidad esto no es algo que nos impacte directamente, sino que somos como el efecto colateral, porque digamos, toda la campaña era en contra de los gays. Yo recuerdo que cuando yo empecé mi activismo había mucha lucha entre población gay y población lésbica. Nosotras, la forma de organizarnos venía de otro lugar. Venía ya desde finales de los años 70, donde se declara la década de la mujer en Naciones Unidas en 1975 al 85, y las feministas en toda América Latina y el Caribe empiezan a organizarse y a realizar encuentros. Entonces muchas compañeras lesbianas feministas de nuestro país estaban yendo a esos encuentros. Entonces las lesbianas feministas de Latinoamérica y el Caribe dicen, bueno, nosotras también queremos nuestro propio espacio. Con tal de traer dineros, siempre se dijeron grupos gay lésbicos. O sea, se utilizó mayormente el concepto LGBTI para obtener los fondos. Sin embargo, la agenda era casi siempre gay. Algunas compañeras de Costa Rica vinieron con esto a nuestro país y dijeron, ay chicas, hay que organizarse, hay que crear un grupo de mujeres lesbianas. Y entonces es cuando se forma el grupo lésbico feminista Las Entendidas, por ahí de 1987. Bueno, yo pertenecí también al grupo Las Entendidas, que hace muchos años, un grupo que estaba también, un grupo feminista. Al inicio fue muy fuerte, ¿verdad? Era bastante radical porque se necesitaba hacerlo en ese momento. Después, de la forma de organización de los gays y de las lesbianas, digamos, es motivada por razones diferentes, que se convierten, luego se van convirtiendo, digamos, los gays desde toda esta organización en contra de la persecución por VIH-Sida, y las lesbianas feministas en Costa Rica por toda esta ola que se venía, y además con una visión de autorreconocimiento, de autoestima, ¿verdad? De posicionamiento político. Se logra, digamos, una organización hacia finales, digamos, de los 80 de los gays y las lesbianas. Tuve una pareja por ahí de los años 87-88
que fue asesinado como un crimen de odio. Él se llamaba Víctor, y nunca pues nuestras autoridades encontraron la persona responsable. Aunado a esto, todo el dolor que causaba también estar perdiendo amigos por el VIH. Pasé por todas las organizaciones que hubo acá en Costa Rica, porque o sea, al ser trans era también la única fuente también de ingreso hasta el momento que tengo. No tenía otra fuente de ingreso, y sí pasé, digamos, por casi todas las organizaciones que hubo en ese momento, como bueno, la Asociación de Lucha contra el SIDA, el ILPES, Triángulo Rosa, CIPAC. Trabajé también en una revista gay lésbica que se llamó Gayness. Pero sí existía, digamos, como una tendencia importante a buscar hacer plata a través del trabajo sexual, lo que implicaba ser muy bonitas, porque digamos, era una competencia fuerte, para lograr irse a Europa y hacerse cirugías, etc. Entonces estaba también esta idea, ¿verdad? Las que se habían logrado ir a Europa y venían, muchas les dicen la Miss tal. Y eso, son mujeres que pues fueron, digamos, como famosas por su belleza, y que nadie dudaría de que son mujeres. Comienza un pequeño grupo de gays y lesbianas en Poás de la Muela que se llamó Gaypo. Estamos hablando a finales de los 80s. Este grupo, pues básicamente era un grupo de apoyo, ¿verdad? Éramos perseguidos también en el mismo pueblo. La costumbre, la tradición religiosa católica era predominante en el lugar. Y luego están como las que no lograron irse, que en ese momento aquí hacerse tratamientos que ahora se pueden hacer, pero igual son caros, en ese momento era imposible. Entonces lo que hacías era rellenar un brasier, afeitarte la cara, porque ni láser, ¿verdad? Ese tipo de cosas. Entonces eso hacía que también la forma de transicionar y de vivir la transgeneridad fuera distinta. Y prácticamente nos hicieron echados de diferentes formas. A un amigo mío del grupo en aquel entonces fue vapuleado por unos tipos precisamente por su orientación sexual, y cuando llegamos a una comisaría a poner una denuncia, a comisaría en aquel entonces, alcaldía, nos dijeron que eso era irrelevante. A partir de ahí yo comienzo a buscar posibilidades para trasladarme a la Alajuela como una oportunidad, yo no sé si de sobrevivencia se puede decir de esa forma, y en mi casa instalo el grupo que me traía de Poás, le agregamos una A al nombre, ya no era Gays Paseños, sino Gays Paseños Alajuelenses, el Gaypoa.